El gobernador Mauricio Vila Dosal inauguró este martes la segunda planta de la empresa china Wood Genis, en la que se invirtieron 300 millones de pesos. La planta, ubicada en el Sky Park en el municipio de Canacín, tiene la capacidad de producir 6.400 hojas de AAA al día. Esta planta va a estar generando 400 nuevos empleos. Ya está en construcción la tercera planta que va a estar en Sellé, generando también otro número importante de empleos. Dijo que esta planta también generará un mayor número de empleos debido a que demanda maderas como la melina, que se producirá en la entidad. Vila Dosal destacó que las condiciones para invertir en Yucatán son claras. Hay certeza jurídica, respeto por la iniciativa privada, seguridad, entre otras fortalezas. El secretario de Fomento Económico, Ernesto Herrera Novelo, dijo que la entrada en operación de esta planta transmite el mensaje que se quiere dar a conocer en el resto del mundo, que en Yucatán existen las condiciones idóneas para el crecimiento ordenado. Por su parte, la presidenta del Consejo de Administración, Jinan Lee, dijo que en este clúster maderero se podrán generar $58 millones anuales. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.